Una bienvenida, hermanos, y bueno, vamos a continuar el estudio que hemos traído. Y hoy nos toca un nuevo rey, Acaz. ¿Han escuchado de él? Bueno. Entonces no hay mucho que aprender, ¿cierto o no? Sí, bueno, muy bien. Vamos, hermanos, a considerar algunos aspectos que podríamos considerar importantes de la vida de este rey en su reinado en Judá, reino del sur. Y pensando en que de las cosas malas se tienen que aprender o no, se tienen que aprender. Y qué bueno cuando pensamos y detectamos cuáles fueron los errores, cuáles fueron las fallas, para poder que nosotros las tomemos como lección. Qué bueno cuando nosotros vemos, así sea en otros hermanos, en otras personas, en nuestra familia, los errores que cometieron y decir, hombre, no voy a cometer lo mismo que hicieron, ¿cierto? Y más aún si los errores los cometimos nosotros en algún momento, dejarlos ahí resaltados. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para no volverlos a cometer. Entonces, la palabra del Señor es muy clara en Romanos capítulo 16, en donde dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Y realmente de todo lo que nosotros podamos hablar, ver, leer, estudiar en las escrituras, y considerando muchos de los reyes que hemos visto en donde se resalta ahí, no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, tenemos que mirar qué fue y en dónde fue que falló. ¿Para qué? Para nosotros no caer en lo mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar segundo libro de Reyes capítulo 16, segundo libro de Reyes capítulo 16. Y como ya lo hemos mencionado, en paralelo va segundo libro de Crónicas capítulo 28. Y sabemos que todos los reyes que han sido el rey del sur de Judá están reflejados y representados, estudiados también por crónicas, excepto los de los reyes de Israel, del reino del norte. Pero vamos a enfocarnos en segundo libro de Reyes. Hay algunos detalles ahí que me gustaría que los mirásemos más. Entonces, antes de leer la palabra del Señor, nos vamos a encomendar a Él. Dios y Padre amado, queremos alabarte y darte muchas gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder reunirnos alrededor de tu presencia, de poder haber hecho memoria de la obra perfecta del Señor Jesús a favor nuestro, de poder recordar y de saber que tenemos una esperanza, de que nuestra morada, nuestra ciudadanía, nuestra eternidad está en los cielos. Padre, gracias porque podemos disfrutar de eso. Pero mientras ese momento llega, rogamos para que podamos vivir de una manera en la que dejemos en alto tu nombre, en donde seamos luz en vez de tinieblas, en donde podamos reflejar la obra que tú haces diariamente en cada una de nuestras vidas. Padre, en esta mañana vamos a abrir tu palabra. Rogamos la guía y la dirección del Espíritu Santo para la exposición, pero también pidiendo el control de nuestra mente y de nuestro corazón para recibirla con toda solicitud. Padre, que lo que hagamos en esta mañana suba ante tu presencia en olor fragante. Nos encomendamos, nos dejamos en tus santas manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Listo, hermanos. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, verso 1. Vamos a leer, son los 20 versículos y ahí sacaremos algunas enseñanzas. Dice la palabra del Señor, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre.
Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Refaín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores Aquir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías un diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Verso 11. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía a Damasco. Y luego que el rey vino a Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías, diciendo: En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra, y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Muy bien, hermanos. ¿Qué podríamos considerar de lecciones de este rey? ¿Quién me ayuda? ¿Qué podríamos considerar? ¿Cuáles fueron los errores para que nosotros no los cometamos? ¿Qué podríamos considerar? Humildad, imitar, imitar lo externo. ¿Qué más? Leamos algunas cosas que vemos ahí. Versículo 2. Cuando comenzó a reinar acá era de ¿cuántos años? De 20 años. Realmente una edad joven. Pero a veces, en la mayoría de veces, a esa edad, cuando el joven tiene ahí, en ese lapso, ¿cuál es la actitud de ese joven con respecto a la vida? ¿Se la sabe todas? ¿Sí o no? Se la sabe todas. El papá le dice: miro, por ahí no es. Ya, este viejito ya, hombre. ¿Cierto? Eso era en su tiempo.
Y realmente cuando pensamos en las condiciones de esa edad, y me llama la atención que dice el pasaje, el versículo termina diciendo, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. ¿Por qué no lo hizo? Porque no siguió el camino de David, su padre. Y estamos hablando del rey David, en donde dejó un legado, en donde dejó un camino trazado, en donde dejó un listón. Pero, ¿cierto? ¿Y qué terminó haciendo? Lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y el versículo 3 detalla algunos aspectos en los cuales no hizo lo bueno. Verso 3, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Y si nosotros miramos, y ya lo hemos estudiado, la tendencia de los reyes de Israel, reino del norte, fue siempre ¿qué? Lo malo. ¿Y en dónde fue el énfasis en donde ellos más fallaron? En la parte espiritual, en la idolatría. Y cuando pensamos en la palabra idolatría, ya lo hemos dicho muchas veces, es poner las otras cosas en el puesto y en el lugar que le corresponde a quién, únicamente al Señor. Ahora, aparte de eso, de que solamente no colocaron otras cosas, se fueron tras los otros dioses, en donde ir detrás de esos otros dioses era llevar todo su ritualismo y llevar todas sus prácticas y llevar todo lo que ellos hacían, buscando de alguna manera un favor para algún Dios. Cuando Dios no existe sino ¿cuántos? Uno, el Dios vivo y verdadero, el único. Acá termina yéndose y viviendo y andando. Y andando es ¿qué? Detrás de todo lo que ellos hacían, siguiendo el modelo, siguiendo el ejemplo de los reyes de Israel. ¿Hasta qué punto? Y dice, y aún hizo pasar por fuego a qué? A su hijo. ¿Hasta qué punto? Un punto muy extremo. No sé si han escuchado, en donde el padre, el abuelo, el tío, el de edad le dice al hijo, ¿cierto? O al joven, que no haga esto por esto, lo uno, y eso yo tampoco voy a llegar allá. Eso tampoco, eso no, ¿cierto? Yo tampoco soy así como tan descarriado. Pero ¿a dónde va a llegar un día? A lo mismo, si no hacen caso, si no se obedece. Quizás en el momento en el que acá se empieza ahí su camino ahí, ¿sería que le pasó por la mente que iría a pasar a su hijo por fuego? Posiblemente no, no, ¿cómo le ocurre? ¿Qué tal? Eso ni se le pasa a uno por la mente. Pero entre más empieza uno a andar en ese mundo, todo es qué, todo es posible, todo es posible. Entonces, no podemos decir, como dice el viejo adagio, de esta agua no beberé, ¿cierto? Y si lo miramos espiritualmente, el que piensa estar firme, entonces podemos decir nunca más, jamás, no. Entre más lo digamos, quizás estaremos más cerquita, no sé. Pero dice que hizo pasar a su hijo por fuego, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, verso 4, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. O sea, no solamente afectó su propia vida espiritual haciendo pasar por fuego a su hijo, sino que afectó también al pueblo. Que haga de su vida el rey lo que quiera, pues bueno, hágalo. Eso es cosa de quién, de cada quien. Pero terminó haciendo sacrificios y elevando lugares altos en todos los lugares, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y la nación se va detrás de qué? Detrás de ello.
¿Por qué la nación se iba detrás de él? Porque él era el qué, el líder, él era el rey. Y siempre nosotros como humanos siempre tenemos a alguien para seguir. ¿Quién es el modelo a imitar? Siempre, siempre tenemos a alguien. Para el niño chiquito, que uno diría que pues, todavía no entiende, pero ¿quién es el superhéroe para ese niño? ¿Cierto? Y el papá es el que se para ahí en la calle a cobrar los parqueos, ¿cierto? No despreciando ninguna labor, ningún trabajo, pero sin duda alguna el niño cuando está chiquito y cuando grande, ¿qué quiere ser? Cuidador de carros, porque eso es lo que debe hacer del papá. Y lo ve que el papá lo hace bien y le va bien y recoge sus moneditas y el niño dice, yo también quiero coger mis moneditas. ¿Y él qué quiere ser? Más adelante, cuando ya se vio, dice, no, eso no es lo mío, pero él es el superhéroe de ese niño. Y aún llegamos a viejos, hablo de mí mismo, y uno está buscando cuál es el modelo a qué, a seguir. Ah, el hermanito fulano, el hermanito sultán, hombre, qué hermano de gran ejemplo. Y uno dice, hombre, yo quisiera como seguir su legado, sus pisadas, ¿cierto? O sea, como que, ¿cuál es el modelo? Obviamente, el modelo para seguir es ¿quién? Cristo, por encima de lo que sea. Pero realmente, aquí en la tierra tenemos ejemplos para seguir o no. ¿Un padre será digno de imitarlo, de seguirlo? Sí. Hebreos capítulo 11 muestra los héroes de la fe, dignos de imitar o no. Claro que sí. Y fueron hombres semejantes a pasiones a las nuestras, pero quedaron ahí con un legado. David era un hombre digno de imitar en el caso de los reyes en cuanto a lo que hizo bueno. Claro. Y aquí dice que acá siguió fue el camino y anduvo el camino de los reyes de Israel, no en el camino de David. Entonces, ese que era el líder terminó pervirtiendo a quién? A todos aquellos que lo tenían como referencia. Él era el líder. Y para donde él iba, todo el pueblo lo seguía. Hermano, yo no sé si cada uno de nosotros, y estoy seguro que sí, que tenemos algo de liderazgo. O hay una cola detrás de nosotros. ¿Quiénes son? Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros vecinos. ¿Qué están viendo en nosotros para que diga, hombre, qué bueno sería ser así? Entonces, hay un legado importante. Versículo 5. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz. Debido a la condición y todo pecado trae una consecuencia. Y como Acaz andaba en ese pecado, en esa idolatría y en todo lo que estaba haciendo, obviamente habían consecuencias. Y el Señor, para llevar un castigo sobre él, o bien sea porque los otros estaban viendo cuáles eran las consecuencias, se unieron estos, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, y subieron para sitiarla. Pero termina el versículo 5 diciendo, mas no pudieron tomarla. Dios estaba guardando en su misericordia aún a Judá. Aún no era el tiempo. Dios estaba dando ahí oportunidad. A ver si de pronto Acaz reflexionaba de su error y se volvía a Dios. Y no permitió que aún Acaz en este momento terminara su vida mal hecha. Pero ¿qué ocurre? Cuando viene ahí entonces Resín y Peca para sitiarla y no pueden, y
Acaz ve cómo estaba la situación, dice el versículo 6. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Edom toma posesión de Elad. Pero ¿cuál es la actitud de Acaz? Verso 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: ¿yo soy qué? Yo soy tu siervo y tu hijo. ¿A quién se le entregó Acaz? Al rey de Asiria. Y lo llama y le dice: soy tu siervo y tu hijo. O sea, como quien dice: haga conmigo lo que quiera. ¿A cambio de qué? Versículo 7, segunda parte: sube y defiéndeme. Hermanos, ¿a quién estamos pidiendo nosotros ayuda de nuestra situación? ¿Al mundo? ¿A los que vemos que tienen más poder? ¿A los que realmente tienen cómo ayudarnos? ¿O realmente al que es el Todopoderoso, al Señor? ¿Cómo es que Acaz termina diciéndole y mandando embajadores para decirle con esas palabras: soy tu siervo y tu hijo? O sea, eso es inaudito, incomprensible, entregarse de esa manera. Hermanos, por encima de cualquier cosa hay un Dios todopoderoso. Y si acá se hubiese vuelto al camino del Señor, ¿sería que no podría el Señor librarlo de mano de los sirios y librarlo de Resín y librarlo de Peca y poder sacarlo airoso? Claro que sí, pero él se equivoca cuando busca ayuda en mano de Asiria, de un enemigo. ¿Sabe cuáles terminan siendo las consecuencias? Y un día, por ahí en el 2028, lo vamos a ver al paso que vamos. Asiria toma posesión de Israel y se los lleva cautivos. Porque ya hay punzadas en donde en donde empezamos a dar cabida a quién, al enemigo ahí, a entregarnos a él, al enemigo. ¿Cómo nos vamos a empezar a entregar? Poco a poco, poco a poco. Y el versículo 7 termina diciendo: sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y, y no fue suficiente mandar embajadores, sino que también dice, versículo 8: y tomando acá la plata y el oro que se halló en dónde. O sea, saqueó la casa de Jehová, el templo, con las cosas valiosas para enviárselos al rey de Asiria, con el fin de que éste se conquistara y se viera de una manera tentativa a decirle: hombre, lo voy a ayudar. O sea, lo sobornó. ¿Qué pensamos? ¿Será que había una manera o una posibilidad de que el rey de Asiria se negara? No había opciones. Estaba, como diríamos cualquiera de nosotros: esto es del Señor. Se entrega, dice que va a ser su siervo, dice que va a ser su hijo y le mandó plata. O sea, yo no me explico en dónde le cabría en la cabeza al rey de Asiria decir que no. ¿Habrían posibilidades? No, no lo entendemos. Entregado en bandeja de plata completamente a casa, con bienes que terminaban siendo ¿de quién? Del Señor, ni siquiera propios. Y dice: y en los tesoros de la casa real envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria. Pues subió el rey de Asiria contra Damasco, aquel que había tomado a Elán y todo lo que había hecho, y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Ah, quedó Acaz contento, hombre. Esto era lo que yo necesitaba. O sea, no me arrepiento, diría Acaz, porque mire, subió, me defendió, tomaron a Edón, mató a Resín. O sea, uff, qué bien.
Verso 10 dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, porque ya Asiria había tomado posesión de Damasco. Entonces, claro, viendo lo que había hecho, ¿qué tenía que hacer Acaz? Ir a Damasco y visitarlo y llevarle quizás más presentes y abrazarlo y congraciarse y decir, hombre, qué bien, muchas gracias por el apoyo que me ha dado, tú eres de lo mejor que hay, o sea, exaltarlo porque pues, hombre, lo que había hecho fue súper guau, pero a lo que ocurre. Y cuando vio Acaz, el rey Acaz, el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Yo no me imagino acá llegando allá a Damasco y vio el altar y no, qué monumento, qué hermosura. No, increíble, ¿cierto? Esto es lo que se necesita. Y sacó a casa el teléfono y tal, ¿cierto? Y le tomó 10 fotos por todos lados y le mandó el WhatsApp a Urías, ¿cierto? Y le dijo, hágame algo similar. ¿Y Urías quién era? Un sacerdote. ¿Sería que como sacerdote Urías no conocía la palabra del Señor? Tenía que conocerla. Y teniendo que conocer la palabra del Señor Urías, ¿qué debió haber hecho con respecto al mandato que le dio Acaz? Acaz, ¿qué estás haciendo? Está haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Si quiere, venga y hágalo usted mismo, pero yo no me presto para esto. ¿Era la actitud que debió haber tomado Urias o no? Claro que sí, pero versículo 11 dice, y el sacerdote Urias, ¿qué hizo? Edificó el altar. ¿A dónde estaban las convicciones de Urias? ¿A dónde estaban? ¿De qué beneficio fue Urias como sacerdote para la vida y el trabajo, el reinado de Acaz? ¿De qué le sirvió? De nada. ¿Siendo qué? Siendo sacerdote. ¿De qué bendición estamos nosotros siendo para otras personas, nosotros siendo hijos de Dios? Llamados aquí con un título, cristianos, en donde vienen y nos piden el consejo, en donde dice, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer con mi esposa, con mi esposo, me quiero divorciar. Y amén, hágale, mi hijo, porque eso no lo aguanta nadie. Eso estamos convirtiendo en Urias así o no. Estamos haciendo exactamente igual y aconsejando y implantando lo mismo que está haciendo ¿qué? El mundo. Estamos haciendo exactamente igual. Cuando deberíamos de pararnos y decir, eso no se hace. Eso no es así. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Eso que usted está queriendo hacer es algo o un modelo conforme al mundo, a lo que está afuera. Pero cuando pensamos de esa manera, decimos, no, pero es que como muy dogmáticos. No, esos son como muy legalistas. Eso es hermanos, la palabra del Señor es dogmática, la palabra del Señor es legalista, la palabra del Señor se cierra a nuestras oportunidades. No, simple y sencillamente Él es el modelo, el manual de instrucciones para nuestra vida. Y ahí es en donde tenemos que llegar nosotros para saber lo que debemos hacer. Y ni Acaz ni Urías terminaron obedeciendo ni escudriñando la palabra del Señor, qué era lo que se debía hacer. Se dejaron llevar por qué? Por sus sentidos, por sus ojos, por sus gustos. Qué bonito. Y yo no me imagino. ¿Ustedes creen que Acaz lo que mandó a hacer era algo por ahí, discúlpeme la palabra chipchombiana, una chambonada lo que mandó a hacer por ahí? Hermanos, tuvo que haber sido un altar muy hermoso. Tuvo que haber sido algo muy hermoso. Y dice el pasaje 11, versículo 11.
Así lo hizo el sacerdote Urías, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y mire, me llama la atención el verso 13, y encendió cuatro cosas voluntarias, suyas, propias, mías, sus holocaustos, su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. ¿Todo era de quién? Ni siquiera eran para el Señor. ¿Eran qué? Yo aquí quiero hacer esto es, ¿cierto? Este es mi holocausto, este es mi sacrificio, aquí lo pongo, es mío, ¿cierto? Su ofrenda es lo que yo voy a dar, sus libaciones, todo lo que iba a subir delante de la presencia del Señor, pero eso es lo mío, es lo que yo voy a ofrecer. Sus sacrificios, mire, aquí traigo todo este ganado, todo esto es lo que yo estoy ofreciendo. Se me viene a la mente allí una actitud como a la que podría haber tenido Caín, el fruto de mi trabajo, ¿cierto? ¿Todo a quién? Ahí. Porque todo eso es qué. ¿El altar de quién es? Mío. Y ahí ofreció. Y versículo 14. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entrar el altar y perdón, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Estaba el atrio, la parte principal por donde entraban al templo, y apenas entraban al templo había el altar de bronce en donde se hacían los sacrificios, y a continuación ahí seguía el lavacro, y seguía ya el lugar santo, lugar santísimo, y ese era el orden que Dios había establecido por modelo y por diseño a David. Y tal cual lo diseñó, lo mandó a hacer a su hijo Salomón. Y tal cual lo hizo Salomón. ¿Se podía cambiar algo de eso? El diseño que Dios ha establecido para la misma iglesia y el funcionamiento se debe de cambiar. No. Y así como estaba establecido, así debía haber permanecido. Pero acá, cuando llega y dice, cojan ese altar de bronce y córranlo a un lado, pónganlo al lado norte, pónganlo ahí a un lado. Y en ese lugar van a poner ¿qué? Versículo 15. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urias diciendo, en el gran altar. Hermanos, ¿qué título le dio al altar? Copia del que él vio allá en Edom. ¿Cómo lo llamó? El gran altar. ¿Lo idolatró o no? Lo puso en el lugar que Dios había colocado el altar de bronce. Él colocó su gran altar, el suyo, el de él. ¿Cuántos altares tenemos nosotros en nuestra vida? Uy, no, que el Señor nos guarde. ¿Cierto? Pero estoy seguro, cada uno tenemos nuestro gran altar. ¿Cuál es? El trabajo, el estudio, la familia misma, el dinero, las partes materiales, las cosas que, o sea, ¿cuáles? Esos son grandes altares que los ponemos en el lugar del Señor. Y al Señor, ¿qué le decimos? Hágase aquí para un ladito. Y ahorita miramos qué hizo acá con ese altar de bronce. Hágase aquí para un ladito. Y aquí está lo mío. En donde yo hago mis ofrendas, mis holocaustos, mis libaciones, mis sacrificios, pero ahí está. ¿Y cómo estaba? ¿En dónde estaba ubicado ese gran altar? ¿A dónde estaba? Estaba dentro del templo.
estaba dentro del templo. O sea, podríamos decir que estaba como lejos del Señor. No es que está allá. No es que yo lo hago, lo que lo estoy haciendo en la iglesia. O sea, alabado sea el Señor. Mire, es que esta es mi ofrenda. Y ahí está. Pero no es ni como Él quería, ni como Dios había mandado, ni como se debían de hacer las cosas. ¿Cierto? Tengo un familiar que yo ni sé ya cuántos años tiene. Debe estar de 30 años por ahí más o menos. Y esta es la fecha y lo conozco desde que era un niño, un bebé, y desde que lo conozco está estudiando. Todavía está estudiando. En la Asamblea de Santa Rosa hay una hermana que está estudiando medicina y, y hablamos hace unos meses y ese familiar es profesor de ella. Y en estos días hablamos con ella y le dije, ve, ¿cómo es? Dice, no, él empezó a estudiar una nueva especialización, ¿cierto? ¿Y las cosas del Señor a dónde están? Conocedor de las cosas del Señor, ¿a dónde están? ¿A dónde? A un lado, ahí. Mientras yo hago qué? Lo mío, lo mío, ¿cierto? Y en donde él ve que hay un hermanito necesitado, él dice amén. ¿Y a dónde lo lleva? Al hermanito, a la iglesia, ¿cierto? ¿Y a dónde? Y alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque es que lo estoy poniendo en las manos de quién? Del Señor, ahí en medio de su pueblo, o sea, ni, ¿cierto? No, no, yo a misa no voy, no, ¿qué tal? Uy, no, yo cuando tengo el tiempito voy al culto. Ah, qué bueno, ¿cierto? Por lo menos no se escarría. Pero eso es lo que el Señor quiere. Esa es la vida cristiana. Eso es conocer al Señor. Eso es vivir en una relación con el Señor. No, eso es estar lejos totalmente del Señor. Y dice el versículo 15, vuelvo a leerlo, y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo, en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. O sea, es decir, que todo el pueblo tenía que ahora sacrificar y hacer todas las cosas en cuál altar, en ese gran altar. O sea, lo reemplazó por la verdad. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros traemos de afuera y queremos que se hagan igual a él? Y que las reemplacemos, que las reemplacemos. La pregunta es, ¿esa es la voluntad del Señor? ¿Ese es el propósito del Señor? No lo es. Pero ¿y entonces qué hizo con el altar de bronce? El altar de bronce será, ¿qué dice para terminar el 15? Ya no era del pueblo, ya no era ni el Señor, ¿era de quién? Era mío, ¿para qué? ¿Qué lo volvió? Dice que ahora será mío y en él yo voy a consultar a Jehová. Uy, no, qué espiritualidad, hermano, qué lindo. Oiga, eso es una cosa, o sea, hemos visto algo tan sublime como eso, en donde reemplazó por algo más grande el granal y lo que estaba establecido por Dios lo volvió propio y ahora él consultaba a él ahí. No, eso es una cosa espectacular. Hermanos, ¿hasta dónde nosotros cogemos las cosas de Dios y lo volvemos un ídolo? Lo convertimos realmente en algo
que está afuera. Eso era para eso, para consultar. Parece que lo hubiera vuelto un centro de adivinación, a consultarle, a ver, a sobarlo allá. ¿Debo de salir ante mis enemigos o no? Sí, hermano, no, o sea, las cosas del Señor no se pueden convertir en algo mío y mucho menos idolátrico y mucho menos para hacer de ello lo que yo quiera. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y no le pareció poco. Vea lo que dice, versículo 16, e hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Hago un paréntesis ahí para volver a hablar de Urías. ¿Quién fue Urías? Un mandadero, un hombre que terminó haciendo todo lo que Acaz le mandaba y todo lo que Acaz decía. ¿Qué decía Urías? Que sí, que, bueno, sí, señor. Y si le preguntaban a Urías, ¿y usted por qué hace eso? Entonces nos habría ya Efesios capítulo 6, en donde dice que siervos, servir a vuestros amos con toda humildad. Es que él me manda. Así debemos de funcionar. Hermanos, ¿qué carácter y qué personalidad tenemos nosotros para las cosas de Dios? ¿Qué convicciones tenemos nosotros para decirle a los demás? No, eso no es la verdad. No, pero es que si le digo así, entonces no. ¿En dónde está el amor de Dios para con ellos? El Señor, ¿cuántas veces le dijo a los fariseos que hipócritas, paredes blanqueadas, sepulcros blanqueados? ¿Cuánta? Pero lo que es, eso es. Pero Urías dice que hizo todo conforme a las cosas que le mandó Acaz. Hermanos, somos sacerdotes, la palabra del Señor lo dice, ¿cierto? Porque ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y como sacerdotes de Dios, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Urías en donde hacemos todo lo que el mundo nos dice? ¿O realmente estamos con convicciones, con carácter y con personalidad para decir, no es lo que el Señor quiere? Y versículo 16, cierro el paréntesis siguiendo con Acaz, y se cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. ¿A qué se dedicó Acaz? A hacer una reconstrucción del templo, a quitar aquí, a poner aquí. Cuando ya lo mencioné, había un diseño, había una estructura establecida por él, la cual no se podía cambiar. Pero él se dedicó a hacer de todo eso. Versículo 18, asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Terminó en las manos del rey de Asiria, haciendo quizás lo que él le decía, quizás vendiendo y haciendo y para mandarle todo eso a Tiglat-Pileser. Terminó acabando de tal manera el templo. Y me gustaría que fuésemos a segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Si lo quieren leer en la casa, léalo y es un resumen de lo que estamos estudiando. Pero hay algo importante que menciona Crónicas que no lo dice Reyes. Capítulo 28 del segundo libro de Crónicas, verso 24.
Además de esto, recogió a Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Y algo peor aún, y cerró las puertas de la casa de Jehová. Y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Pero ¿qué es lo que me llama la atención? Que no lo hice Reyes. Cerró las puertas de la casa de Jehová. ¿Qué hizo con el templo? Lo cerró. Hermanos, ¿saben qué es cerrar las puertas de Dios? Eso fue lo que hizo Acaz con su reinado, con su vida. Cerrarle las puertas. Cerrar en nuestra relación con Dios, cerrar la Biblia y decir, ¿para qué más? ¿Para qué leo más? ¿Qué estamos haciendo realmente nosotros con nuestra relación con el Señor? ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos una buena relación y cómo es una de las maneras que podemos tener relación con Él? Estudiando, leyendo la palabra del Señor. Pensemos, hagamos una ilustración, que el altar nuestro sea la escritura. ¿Qué relación tenemos con eso? Somos de los que ahorita llegamos a la casa y la dejamos ahí y dentro de 8 días, ¿en dónde fue que la dejé, hombre? Y tenemos que ponernos a recordar. Yo entré ese día, me acuerdo que entré a las carreras, pero ¿en dónde? Para poder saber en dónde, ¿cierto? ¿Qué relación tuvimos esa semana con el Señor a través de la palabra? Ay, sí, hermanito. Toda esta semana estuve escuchando unos videos de YouTube que, oiga, tan buenos. No, pues, qué maravilloso. Pusiste la palabra de Dios a un lado y montaste tus videos maravillosos, chéveres, bonitos, ¿cierto? Eso es lo que el Señor quiere. Esa es nuestra relación con Él. Ahora, el más espiritual, el hermano más querido. No, yo apenas llego y abro la Biblia allá en el altar que tengo en el Salmo 91. Ahí la cojo y ya dentro de 8 días vuelvo y cierro la Biblia y vuelvo y me la traigo. No, pues, maravilloso. Qué hermano. Y la Biblia ahí, bonita, ¿cierto? Quizás de pronto el más espiritual le tiene hasta una velita prendida, no sé, para que suene más, para que ilumine toda la, ¿cierto? Y no se vaya a apagar la luz de la llama del fuego del amor por el Señor. Hermanos, es una relación que se tiene que tener. No podemos dejar las cosas del Señor a dónde? A un lado para luego hacer mis sacrificios, mis ofrendas, mis holocaustos, mis libaciones, o sea, ¿y lo del Señor a dónde? A un lado. Eso es algo que es peligroso porque poco a poco lo que estamos haciendo es que cerrándole las puertas a quién, cerrándole las puertas al Señor. ¿Y nos estamos dando cuenta o no? No nos estamos dando cuenta, pero allá vamos a llegar. No, ¿qué tal? Lo primero para mí, alabado sea el Señor, aleluya, es el Señor. Pero estamos como lejos de Él. Estamos lejos de Él. Termino ahí la porción, versículo 19. Los demás hechos que puso por obra Acaz no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Ezequías. No fue sepultado con los reyes, fue sepultado con su familia. No tuvo privilegios, no tuvo bendiciones aún en su muerte. ¿A causa y por causa de qué? De su vida espiritual. ¿Cuántas cosas, hermanos?
anduvo en los caminos de los reyes de Israel, cayó en las prácticas idolátricas y abominables de las naciones vecinas, se entregó, se ofreció, se regaló en manos de los enemigos, copió e imitó las cosas paganas del mundo, hizo un altar y un monumento de adivinación de las cosas de Dios y reestructuró a tal punto que cerró las puertas del templo. ¿Cuántas de esas cosas tendríamos que colocarlas ahí con un resaltador para que nosotros digamos no las debemos hacer? ¿Cierto? No las debemos hacer. Entonces, que el Señor, hermanos, bendiga su palabra y nos ayude a considerar realmente historias como estas para reflexionar y pensar lo valioso que es la palabra del Señor y ayudarnos a considerar que solamente hay un Dios vivo y verdadero y que no podemos modificar ni cambiar nada de lo que Él ha establecido para su iglesia, ni para mi vida, para compararlo ni traer cosas del mundo. Ahí está. Y eso es, así se tiene que cumplir. Que el Señor nos ayude. Dios y Padre amado, te alabamos y te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es viva y es eficaz. Ayúdanos a considerar tu palabra tal cual tú nos la presentas, la verdad, guiados siempre y dirigidos a través de tu Santo Espíritu, el cual mora en nosotros. Padre, ayúdanos a hacer de ti una buena relación contigo. Padre, guárdanos, te lo pedimos, de caer en manos del yo, del enemigo, de imitar, de querer hacer cosas que parecen ser mejores que las tuyas, cuando las tuyas son perfectas. Padre, que tu palabra more en abundancia en cada uno de nosotros, que la aprendamos a conocer, que la aprendamos a vivir, como lo dice tu palabra, siendo hacedores, no tan solamente oidores. Y que la gloria y la honra en medio de nuestras vidas sea para ti, Señor. Nos encomendamos y damos gracias en su nombre. Amén. Hermanos, una feliz tarde.